Hola, muy buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias a todo el comité organizador, Claudia, todas las personas que confiaron en nosotros. Ofrezco disculpas por no estar presentes como había sido el plan inicial, pero por problemas relacionados con el transporte aéreo no alcancé a llegar a la ciudad de Cartagena en la tarde de hoy. Vamos a compartir con ustedes desde la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica nuestra experiencia acerca de lo que se denomina la cirugía bariátrica o el tratamiento bariátrico para los problemas relacionados con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas. La cirugía bariátrica no es en sí la solución, es una solución. Quiero dejar esto muy en claro. Y es una solución y es una forma, si podemos decir, obligada de llegar a un resultado ideal. ¿Por qué obligada? Porque si llegamos a la cirugía bariátrica es porque las personas no han tenido, desafortunadamente, la capacidad personal o la información o la motivación suficiente para hacer las cosas de una forma natural, como es lo que ustedes hacen, una recomendación nutricional adecuada, un manejo adecuado de las porciones, de los medicamentos, de los tiempos de comida, etcétera, y han llegado a la enfermedad denominada obesidad con todo lo que esto implica. La pasada semana, también en compañía de Claudia Garita, estuvimos en nuestro congreso, decimosegundo congreso de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, también ahí en Cartagena. Por primera vez tuvimos más de 250 participantes, cosa que nos halaga saber que en Colombia hay tanta gente interesada en este tipo de temas. Y ya entrando en lo más profundo de la charla, eh, pues nos enfrentamos a muchas cosas. No nos enfrentamos única y exclusivamente al aumento de peso. No nos enfrentamos a los problemas de talla ni nos enfrentamos a los problemas de báscula. Nos enfrentamos también a problemas metabólicos muy severos, a diabetes, indudablemente, las enfermedades hepáticas, las enfermedades metabólicas, la hipertensión arterial, los problemas respiratorios, los problemas genitourinarios, los problemas de fecundidad, los problemas articulares, etcétera, etcétera. Hay múltiples órganos, hay múltiples eh, lugares del cuerpo humano que se afectan, sin ninguna duda, con este problema de la obesidad. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el órgano que está fallando y en qué órgano del cuerpo se originan los cambios que determinan el problema de la obesidad? Porque si nosotros logramos identificar cuál es el órgano en el cual se generan estos problemas, pues podemos pensar en hacer alguna modulación de este órgano, podemos pensar en hacer algún tratamiento específico de este órgano y de esta forma llevar a un mejor resultado corrigiendo la causa. Pero la respuesta es que donde nosotros trabajamos, me refiero a los cirujanos, es en el estómago. Y el estómago no está el problema. El estómago es el único órgano que podemos nosotros manipular o la vía digestiva. Realmente el problema es emocional. Realmente el problema es en el cerebro. La obesidad, indudablemente una enfermedad crónica, indudablemente progresiva, indudablemente lleva a la pérdida de muchos años dejados de vivir, muchas condiciones dejadas de vivir de parte de los pacientes, de parte de la familia y también a la disminución de la vida útil y por ende llega a ser una enfermedad mortal. Tenemos un problema y es un problema universal y es que la mayoría de los estados cuando revisan sus estadísticas encuentran que la obesidad es una enfermedad que está presente pero que no está registrada porque nosotros mismos, y es posible que ustedes nos ayuden identificando este tipo de diagnósticos y consignando este tipo de diagnósticos en las historias clínicas. A veces escribimos diabetes, escribimos hipertensión, escribimos dislipidemia, escribimos hígado graso, pero nunca anotamos E660, que es obesidad debida a exceso de calorías. Esto es algo que si nosotros empezamos a hacerlo frecuentemente, algún día cuando hagan evaluaciones, encontrarán que es una enfermedad muy frecuente y que debe, sin ninguna duda, recibir tratamiento. Mientras no esté registrada en los ministerios, pues no vamos a tener nosotros mayor atención de parte de las políticas de salud de los diferentes gobiernos. Es un problema universal, es un problema global,
es un problema que ya saben ustedes perfectamente en nuestra estadística colombiana, cómo tenemos cerca del 30% de la población con este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo deberíamos enfocar nosotros esta condición? Con un plan de estudio y tratamiento adecuado. Identificar sin ninguna duda los diferentes factores de riesgo que hacen que nuestros pacientes estén expuestos a una mayor carga alimentaria, tanto desde el punto de vista propiamente de las calorías, los nutrientes, los volúmenes, etcétera, etcétera, que hacen que en un momento dado no vayamos a tener nosotros éxito. Indudablemente que hay que buscar la causa del problema y al buscar la causa del problema, tratar de corregir la causa del problema y generar un plan de tratamiento acorde con este tipo de problemas a los cuales nos enfrentamos. Y no solamente se enfrenta nuestro paciente, se enfrenta también su entorno familiar, se enfrenta también su entorno personal y debemos involucrarlos todos, laboral, personal, familiar, en el tratamiento de cualquier persona que necesite de los servicios de recuperación. ¿Y por qué metabólico? ¿Cuál es el problema por el cual me sugieren ustedes o me piden que demos una charla de cirugía bariátrica y metabólica? Porque es que el problema se origina en el peso. Ahí está el componente de la palabra bariátrica. Pero son tantos los daños que hacen al metabolismo, el exceso de peso, y tantas las mejoras que ofrecen los procedimientos de cirugía bariátrica, que hoy en el día en el mundo se denomina cirugía metabólica, porque son muchas las mejoras que vamos a encontrar precisamente en las mediciones de glucosa, en el control casi total de la diabetes. Vamos a encontrar estadísticas en las que encontramos por encima del 85% de mejoría en diabetes. Muchos casos, cuando no se pasa de 5 años de diabetes, podemos llegar al 95% de remisión a más de 8 años, están en este momento las estadísticas. Podemos encontrar disminución de los niveles de esteatosis hepática con mejoría de la función hepática, una importantísima disminución del tamaño del hígado, una importante mejora en la función cardiovascular, con mejoría en más del 70% de los casos de hipertensión arterial y mejoría de la falla cardíaca, indudablemente, en los pacientes que tienen este problema. Igualmente, la parte metabólica que tiene que ver con los lípidos, la parte que tiene que ver con la funcionalidad, con los problemas articulares, con la apnea de sueño, con el ovario poliquístico, etcétera, etcétera, hacen que nosotros digamos que esto es un procedimiento más metabólico que cualquier otra cosa. Es más, no es el motivo de la charla, pero cuando revisamos nosotros resultados finales, hablamos de que un resultado de una pérdida del exceso de peso entre el 50 y el 70% es un excelente resultado en cirugía bariátrica. Pero cuando revisamos esos mismos resultados en función de la diabetes y de la enfermedad metabólica, estamos por encima del 90%. Igualmente con la mejoría de la apnea de sueño, igualmente con ovario poliquístico, etcétera. Lo que nos lleva a pensar que para lo menos bueno de estos procedimientos es precisamente para el exceso de peso. Lo mejor, sin ninguna duda, es para la enfermedad metabólica. ¿Y qué tiene que ver la vía metabólica? ¿Y qué quiero recordar con esto a ustedes? Dominan perfectamente ustedes este tema de la energía que recibimos con los alimentos, que la energía que recibimos con los alimentos tiene dos destinos: o se usa o se guarda. Y cuando se guarda estamos haciendo referencia a la adiposidad, que es propia de los mamíferos y que está muy bien conocida, que está vehiculada por varias hormonas y varias enzimas y proenzimas digestivas lideradas por la sensibilidad que existe en el duodeno para identificar que estamos recibiendo alimentos. Estamos hablando de los receptores incretínicos y la capacidad que tienen estos productos GLP-1 y GLP-2 de estimular la cola del páncreas con la liberación de insulina. Esta liberación de insulina hace que podamos utilizar adecuadamente los hidratos de carbono que estamos consumiendo, pero con una connotación, que si no los consumimos, pues el metabolismo mismo los lleva a que
se depositen, a que tengamos una adipogenia inducida y modulada precisamente por la insulina. Eso como un primer paso. Segundo paso muy importante, que el exceso de insulina a nivel del sistema nervioso central va a producir sensación de hambre, va a producir cambios como la hipoglicemia, por ejemplo. Definitivamente está demostrado que la hipoglicemia no es porque falte el azúcar, sino porque hay exceso de insulina, especialmente en nuestros pacientes. Y esto hace que la persona busque alimento. O en el peor de los casos, que tenga una crisis de hipoglicemia que lo lleve a un servicio médico en el cual se le demuestre bioquímicamente que tiene una disminución de la glicemia, y el peor momento es que le induzcan que siga recibiendo carbohidratos. ¿Por qué? Porque va a tener más cambios hacia una hipoglicemia reactiva. Esto tenemos que controlarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que modularlo, porque va a ser la explicación de la verdadera cirugía metabólica. Síndrome metabólico, simplemente pasamos esto rápidamente por alto, pero es para recordar que existe, que la evidencia de la literatura médica mostró desde hace más de 10 años casi algunas literaturas muy interesantes, como decir, por ejemplo, en British Medical Journal, que todos los pacientes con diabetes tipo 2 deberían consultar a un cirujano bariátrico, y esto lo dice el Instituto Nacional para la Excelencia de los Cuidados de Salud, ¿sí? ¿Qué sugieren? Que sí existe algo que es posible que cambie la historia natural de las enfermedades diabéticas, específicamente la diabetes tipo 2. Desde las primeras resecciones gástricas documentadas en la historia de la cirugía, se ha visto cómo los pacientes pierden peso, y de manera secundaria a esta pérdida de peso se presenta indudablemente un control metabólico que hace que sea más fácil controlar estas enfermedades. Con el advenimiento de los estudios recientes, ya liderados por cirujanos en cirugía bariátrica, se empezó a tratar, a tocar este tema de qué es cirugía metabólica y cuál es la cirugía metabólica, llegando a definir que es cualquier procedimiento del tracto gastrointestinal que intente modular la respuesta y los tratamientos a la obesidad y a la diabetes tipo 2 asociada con obesidad. Entonces, la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad establece unos procedimientos quirúrgicos como reconocidos mundialmente para el tratamiento de la obesidad y de la enfermedad metabólica. Esto fue un consenso que se celebró hace unos 6 años aproximadamente, en el cual el 60% de los médicos que participaron fueron endocrinólogos, ¿sí? Nutrición, medicina interna, gastroenterología, cardiología y una pequeña proporción de cirugía. Es muy importante esto, muy importante la fuente y muy importante de dónde salieron estas decisiones a nivel mundial, que no es una decisión únicamente de cirugía. Por eso me atrevo a decir que la cirugía bariátrica no es el tratamiento, sino un tratamiento. Un tratamiento que, sumado a muchas otras cosas, va a redundar en muy buenos resultados. Y entonces, cuando nos enfrentamos a decirle a una persona que si se va a operar, nos hacemos algunas preguntas, como: ¿es un procedimiento seguro? ¿Es un procedimiento confiable? ¿Es un procedimiento libre de complicaciones? ¿Y es un procedimiento reversible? Vamos a ver si podemos dar respuesta a estos interrogantes. Sabemos que es un procedimiento seguro, sabemos que cada día vemos mejores resultados en los cuales la mortalidad reportada es la más baja de absolutamente todos los procedimientos de cirugía general en este momento. Igualmente, la morbilidad, las estancias hospitalarias están alrededor de 24 horas en la gran mayoría de los hospitales del mundo. Los seguimientos, gracias a los equipos interdisciplinarios y a la interacción con nutrición, con psicología, con medicina de la obesidad, con endoscopia digestiva, etcétera, han logrado éxitos en absolutamente todos estos procedimientos, pudiendo asegurar en este momento que son procedimientos supremamente seguros, que son procedimientos supremamente confiables, que tienen unos resultados completamente predecibles, y que son procedimientos igualmente que pueden potencialmente ser reversibles, como lo hemos tenido en algunos casos. Es por esto que asociaciones muy importantes como la Asociación Americana de Diabetes han aceptado en sus guías de trabajo
que las personas que tienen índices de masa corporal mayor a 35 asociado a diabetes mellitus tipo 2 pueden ser candidatos a hacer procedimientos quirúrgicos bariátricos. La Asociación Americana de Diabetes recomienda este tipo de tratamientos. Incluso el consenso de hace 6 meses de IFSO y de ASMBS permite hacer procedimientos de cirugía bariátrica a pacientes con diabetes incluso desde 28 y 30 de índice de masa corporal. Ya no 40, 28, 30 se consideran pacientes candidatos a procedimientos quirúrgicos bariátricos con intención metabólica. Una gran cantidad de bibliografía alrededor de este tipo de problemas en la que se demuestra cómo, por ejemplo, la diabetes y el síndrome metabólico tienen un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, lo que hace que epidemiológicamente sean procedimientos confiables y seguros, ¿sí? Igualmente, el impacto de la disminución de la hemoglobina glicosilada, de la función de las células beta del páncreas y la disminución de los niveles de diabetes tras cirugía bariátrica está demostrado en absolutamente todos los grupos. Igualmente, hipertensión arterial, igualmente enfermedades cardiovasculares, también con nivel de evidencia 1, grado de recomendación A. Y con todo lo que tiene que ver con los riesgos mayores, incluyendo el infarto de miocardio, nivel de evidencia 1, grado de recomendación A. Hemos tenido experiencias muy importantes, incluso con enfermos que tienen severas restricciones cardiovasculares con índices de fracción de eyección menores de 40, se pueden perfectamente operar por procedimientos bariátricos con una mejoría indudable de su función ventricular después del posoperatorio. Igualmente, enfermedades pulmonares, enfermedades osteoarticulares, enfermedades del tracto urinario, disfunción sexual, etcétera, son enfermedades que son susceptibles de ser mejoradas con procedimientos de cirugía bariátrica. ¿Y qué es lo que hacemos? O más bien, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes tipos de manejo quirúrgico. Vamos a analizarlos uno por uno, perdón. Empezando por estos que son restrictivos, pero yo lo denomino obstructivo. Esto es la banda perigástrica, que ya no se usa en Colombia, pero de todas maneras todavía está en la literatura mundial. Eh, es la colocación de un anillo de silicona que tiene una membrana que se puede conectar debajo de la piel a través de un tambor especial para inflarlo, para llenarlo a través de una jeringa con líquido, y esto hace que este anillo alrededor de la unión, en la parte inferior de la unión esofagogástrica, se cierre, impidiendo el paso del alimento. Hicimos varios procedimientos de esto hace más de 10 años. En Colombia yo pienso que hace unos 8 o 10 años que no se utiliza ninguna banda. Es más, lo que nosotros hemos hecho con estos casos es el retiro de las bandas. Son bandas costosas, son bandas que generan reacción a cuerpo extraño y hacen que sea muy difícil de manejar en este tipo de pacientes. De todas maneras, les cuento que existe. Otro procedimiento restrictivo que utilizamos con mucha confianza y cada vez con mejores resultados por el perfecto acoplamiento que hemos hecho de parte de nutrición, de parte de psicología y de parte de rehabilitación física, incluso con la utilización de fármacos que controlan los episodios de apetito, es el balón intragástrico. El balón intragástrico nosotros lo recomendamos no para obesidad, sino para sobrepeso, y en algunos casos de obesidad mórbida para disminuir el exceso de peso y acomodar al bajar peso para permitir una cirugía más fácil. De todas maneras, repito, es un excelente producto. La idea es pasar a través de endoscopia la sonda con el balón que va en la punta, y vamos inflando este balón con solución salina y un colorante vital como es el azul de metileno. Una vez posicionamos el balón en el estómago, va a tener un efecto de competencia. Lo que va a actuar realmente es limitando el volumen de alimento que llega al estómago.
y por ende vamos a ayudar a disminuir el peso. Pero, ¿qué va a comer la persona? Aquí está lo importante y aquí está el excelente papel que ustedes pueden jugar en las personas con balón gástrico. Se trata de hacer recomendaciones hipocalóricas, se trata de hacer recomendaciones no solamente de volumen, porque sabemos que si una persona deja de comer alimentos sólidos, pero se pasa a tomar alimentos, se pasa a recibir alimentos líquidos hipercalóricos, puede que no pierda absolutamente nada. Y esto es lo que suele suceder y esto fue lo que hizo que los balones tuvieran no una buena reputación en cuanto a pérdida de peso, porque ha habido casos en los cuales la pérdida de peso ha sido inferior a lo deseado. De todas maneras, si se utiliza adecuadamente, si se da la información adecuada y si desde el punto de vista nutricional se dan todas las recomendaciones necesarias para tener este tipo de terapia, es una muy buena terapia que se debe tener en cuenta. Igualmente, dentro de los procedimientos restrictivos, el estándar de oro hoy en día en los procedimientos restrictivos de volumen es la gastrectomía en manga. Este procedimiento, sin ninguna duda, eh, ha sido el procedimiento más efectuado en el mundo desde el punto de vista de cirugía bariátrica en los últimos 5 años. Eh, no sé si tal vez sobreindicando este procedimiento, pero de todas maneras es el que más se hace. Consiste en extirpar la curva mayor del estómago, quitando las células productoras de grelina. Esto hace que las personas los primeros 6 meses, por lo menos, del posoperatorio tienen un control muy adecuado del exceso de hambre y realmente es excelente para perder peso. El procedimiento se hace por técnica laparoscópica, es un procedimiento que se efectúa aproximadamente en 1 hora o menos, 40 minutos, dependiendo de las condiciones de adiposidad que tenga el paciente y lo fácil que sea. Se ejecuta, repito, por técnica laparoscópica, con sutura mecánica y sutura manual. Nosotros liberamos el estómago, le hacemos un tallaje con una sonda y posteriormente hacemos los cortes. Ahí está la sutura mecánica, se ve ingresando la cavidad abdominal. Y además de la sutura mecánica, nuestra recomendación en la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica es que se realice también sobresuturado de la línea de grapado, con lo cual disminuye los riesgos de potenciales fístulas y disminuye los riesgos de sangrado y otro tipo de limitaciones que se puedan presentar. Repito, es un excelente procedimiento y actúa principalmente por disminución de la cantidad de alimento. Importantísimo también la interacción que ustedes puedan tener con los pacientes para hacer las recomendaciones pertinentes para tener control del exceso de alimentos y específicamente de alimentos líquidos. Vamos a construir una manguera. Eh, Al construir una manguera, la restricción alimentaria va a ser muy importante, pero si esta manguera se le continúa dando líquidos hipercalóricos y permanentemente, pues el resultado no va a ser el que todos esperamos. Igualmente se puede hacer este procedimiento por vía endoscópica. Hoy en día podemos hacer, estamos en la capacidad de hacerlo. Ya en Colombia hay varios grupos. Yo tuve entrenamiento en este tipo de terapias, pero no las estoy ejecutando en este momento porque me considero más cirujano de técnica laparoscópica que de técnica endoscópica. Consiste en hacer el equivalente de una gastrectomía en manga, pero por técnica endoscópica. A diferencia de la técnica quirúrgica, los resultados son menos contundentes y el costo es cercano al doble de lo que podría costar un procedimiento de técnica laparoscópica. Dentro de los procedimientos mixtos, el estándar de oro lo tiene el bypass gástrico, sin lugar a dudas. El bypass gástrico es una técnica diseñada hace aproximadamente 50 años o un poco más, en la cual lo que se pretende es brincar la parte distal del estómago. Pero el objetivo principal del bypass gástrico no es achicar el estómago. El objetivo principal del bypass gástrico es precisamente, como su nombre lo indica, brincar el duodeno. Así, al brincar el duodeno, tenemos un control sobre el estímulo incretínico de la liberación de insulina. Y tenemos un control, aquí inmediatamente empieza el paciente a tener
mejora de sus niveles de glicemia si lo que el paciente tiene es un síndrome de resistencia a la insulina. Es bien importante tener esto en cuenta y ahora lo veremos un poco más en detalle para tratar de explicar qué es lo que sucede en el bypass gástrico. La parte que están viendo ustedes en la parte alta, cogido con la pinza en este momento, es el estómago. Queda muy, muy, muy pequeño. El equivalente de alimento aproximadamente de 50 mililitros inicialmente. Una porción muy, muy pequeña que hace que cuando nosotros iniciamos la nutrición en el primer momento posoperatorio, debemos recordar eso, que estamos suturando en este momento un estómago muy pequeño, y si le damos un gran volumen, así sea de agua, existe el riesgo de que se fistulice, de que se perfore, o de que sangre, o de que tenga alguna complicación. Esta es la principal razón por la cual tenemos que manejar pequeños volúmenes, especialmente en el primer momento, en el posoperatorio. Después, como vieron ustedes, se hace un conteo de diferentes asas que ahora más adelante les explicaré cómo es esa situación y qué es lo que se pretende. La primera parte intestinal se llama el asa alimentaria, es lo que se une el estómago a la primera porción del yeyuno, y dependiendo del exceso de peso que tenga nuestro paciente o de los protocolos que nosotros estemos trabajando, debemos medir para saber si nuestro bypass va a quedar de 120, de 150, de 180 o de 200 centímetros, dependiendo de lo que nosotros pretendamos hacer. Igualmente vamos a tener otra asa, que es el asa biliar o el asa biliopancreática, que es un segmento intestinal en el cual única y exclusivamente va a pasar bilis, ácido clorhídrico y líquido pancreático. Esta es la verdadera asa de mala absorción, porque por aquí no va a pasar alimento. Al no pasar alimento, pues no hay nada que absorberse. ¿Qué tan largo dejemos nosotros esta asa? Está relacionado con la intención que tengamos de tratar la enfermedad metabólica, y va a producir de verdad un bloqueo de la absorción intestinal. Acá creo yo que está el verdadero éxito, el verdadero razón de ser de estos procedimientos. Pues si lo dejamos muy largas estas asas intestinales, vamos a incurrir en un síndrome de desnutrición severísimo. Y si lo dejamos muy corto, pues nos vamos a quedar cortos en el control del exceso de peso. Extremadamente importante, ustedes dominan perfectamente bien estos diagramas de los lugares de absorción de los principales nutrientes. Pues tengamos en cuenta esto: la gran mayoría de la absorción de estos nutrientes, especialmente las vitaminas, se hacen a nivel del duodeno y del yeyuno proximal, que es la zona anatómica que vamos a hacer el bypass, por donde no va a volver a pasar alimento. Esta es la razón técnica por la cual nosotros debemos tener una excelente suplementación desde muy temprano, la mayoría de las veces una suplementación de vía parenteral, porque es que por esta parte del cuerpo no va a volver a pasar eh, alimento, y es el sitio anatómico por el cual se absorben las vitaminas. Entonces, por esta razón, nosotros necesitamos administrar por vía parenteral o por vía enteral los productos que sean las moléculas que hayan sido diseñadas farmacológicamente para tener este tipo de absorción. Ya en la parte final del intestino, después de que se hace la Y, en la cual se juntan el asa alimentaria y el asa biliopancreática, tenemos el asa común, que es el resto del intestino, en el cual, dependiendo del tipo de bypass que estemos haciendo, puede estar el 50, 60, 40% del resto del intestino, que aquí sí se mezclan los líquidos gástricos y los alimentos. Repito, en el asa alimentaria solo hay alimento sin enzimas digestivas, luego la absorción es deficiente. En el asa biliopancreática solo hay enzimas sin alimento, luego no hay absorción. Y cuando se juntan los dos, 1,5 metros o 2 metros más abajo, es cuando se inicia la absorción. Hay otros tipos de procedimientos que son menos comunes, como la single anastomosis duodeno-ileal asociado a un SLIP, se llama el SADIS. Y también está el bypass gástrico de una sola anastomosis, y hay muchas otras derivaciones como el switch duodenal también, que son procedimientos que se denominan distalizantes, en los cuales la anastomosis ya no se hace en los primeros metros del intestino, sino en los últimos metros, 2 metros, 2,5, hoy en día 3 metros,
lo cual hace que se genere un verdadero bloqueo de la absorción, llegando a deficiencias nutricionales más severas, más difíciles de manejar, que se requiere una suplementación muchísimo más específica y más delicada, más cuidadosa en este tipo de personas. No se recomienda para todo el mundo, precisamente por los requerimientos de suplementación, y de todas maneras no olvidarnos que estamos en Colombia, que estamos en Latinoamérica, donde las deficiencias nutricionales son la luz del día, y muchas veces después de hacer un procedimiento bariátrico a una persona que solamente ha comido carbohidratos en su vida, sale a recibir una dieta de yuca, papa y agua de panela. Con lo cual, para este tipo de cirugías es muy difícil que tengan un adecuado control de su nutrición, y con toda seguridad van a entrar como si tuvieran un síndrome de intestino corto en una desnutrición importantísima. Este es el procedimiento del doctor Carbajo, que el doctor Carbajo ha estado por acá en Colombia en algunas oportunidades. Es la técnica del bypass gástrico de una anastomosis o bagua. Problemas médicos, sí, claro, muchos, muchos. Y entre más, la mayoría de los problemas médicos relacionados con los procedimientos de cirugía están asociados a la no adecuada utilización del procedimiento quirúrgico. Y en muchos casos, lo tengo que decir, a la no adecuada información. Algunos grupos de cirugía que se limitan a operar al paciente para la casa, mire a ver qué puede comer, y empiezan a tener, el primer caso, reflujo gástrico. ¿Por qué? Muy fácil, porque lo que era la capacitancia, donde antes cabía 1 litro o 1,5 litros, ahora no caben sino 50 o 100 mililitros. Si usted trata de acomodar 1 litro donde no caben sino 100, pues se le devuelve, así de fácil. Y va a empezar a tener dilataciones gástricas y va a empezar a tener reganancia, y más, si es el caso de una gastrectomía en manga, va a tener una pésima evolución, con reflujos severísimos, con esofagitis, con riesgos de cáncer en el esófago incluso, y reganancia de peso. ¿Por qué? Por no haber tenido una adecuada información. Y una vez el paciente empieza con esta cascada de reflujo y de pérdida y de reganancia de peso, perdón, es muy difícil que vuelva al estado que nosotros quisimos. ¿Dónde empieza todo esto? No en la cirugía, en la información que se le dé al paciente y en la verificación de que cumpla con las metas y con los logros que se le han planteado. Igualmente, situaciones que las vamos a analizar, como el famoso dumping, que no es otra cosa que una respuesta inmediata a un vaciamiento gástrico rápido por la pérdida del píloro, que es el esfínter natural que tenemos a la salida del estómago. Esta llegada en grandes volúmenes al yeyuno proximal o incluso al duodeno, en los casos de gastrectomía en manga, hace que se tengan dos tipos de respuesta. Una respuesta inicial que se conoce como respuesta osmótica o respuesta vascular, en la cual el paciente va a tener síntomas relacionados con hipotensión, probablemente diaforesis y liberación de sustancias vasoactivas, como un verdadero shock intestinal por el exceso de osmolaridad que le llega a un intestino que no está acostumbrado ni está diseñado biológicamente para esto. Y el segundo, el dumping tardío, pues, que no es tan tardío porque cada vez lo vemos en menos tiempo, en pocos minutos, pero que tiene que ver con la respuesta insulínica al exceso de carga de carbohidratos. Estos pacientes que ven que no se pueden comer comida sólida, se desquitan con carbohidratos líquidos, y estos carbohidratos líquidos, al llegar al yeyuno, van a estimular la liberación de insulina y van a tener un pico grandísimo de insulina. Esta insulina actúa muy rápidamente, acaba la glicemia circulante y produce hipoglicemia. Produce hipoglicemia severísima, que si esto lo combinamos con los síntomas vasomotores, va a ser el paciente que llega en estado de shock al servicio de urgencias, que muchas veces nos han llamado por paciente que tiene un bypass gástrico, generalmente llega con un infarto, y esto es lo que nos dicen, o que llega con un infarto o con un accidente cerebrovascular, o llegan en coma, llegan en muy malas condiciones, culpando al procedimiento de cirugía. Claro, el procedimiento de cirugía es la causa, y el procedimiento de cirugía tiene su responsabilidad, pero también la tiene el paciente y también la tienen los grupos interdisciplinarios que no explicamos que esta situación se puede presentar. ¿Y qué es lo que le suele suceder? Al tomarle la glucometría nos da niveles bajos de glucosa.
Y en el caso del dumping nos preguntamos, ¿es falta de glucosa? No, es exceso de insulina. Y es una cosa supremamente importante que tenemos nosotros que tener en cuenta. No le digamos al paciente que tiene dumping que cargue dulces en su cartera. No le digamos al paciente que tiene un bypass que cargue ningún carbohidrato en su cartera, porque ese es lo peor. Siempre cuando vemos en la consulta, por favor, desocupe su cartera. Mire, ¿por qué tiene M&M's? ¿Por qué tiene dulces? ¿Por qué tiene caramelos? ¿Por qué tiene eso? Doctor, porque me dijeron que tenía que tenerlos porque se me podía bajar el azúcar. No, esa no es la razón. El exceso de glucosa va a estimular liberación de insulina y eso produce hipoglucemia. Y el tratamiento son las proteínas. El tratamiento es la adecuada forma de recibir los alimentos después de un procedimiento. Y si nos viene algo que solamente lo voy a mencionar para no hacerme más extenso, y se llama cirugía revisional. Resulta que la cirugía revisional, para cuando oigan hablar de esto, son los procedimientos que hoy en día estamos teniendo que hacer a pacientes ya operados de cirugía bariátrica, ¿sí? Pero que no perdieron el peso adecuadamente o que están presentando dolor o que están presentando reflujo o que están presentando dumping o que están presentando limitaciones y dificultades relacionadas con el procedimiento primario. Estos procedimientos quirúrgicos son muchísimo más difíciles, encontramos anatomías alteradas, encontramos riesgos de sangrados, encontramos adherencias, encontramos dificultades técnicas mayores y implica necesariamente un, no sé si decir fracaso o un no éxito de la cirugía primaria. Y el éxito de la cirugía no es necesariamente ni del cirujano, ni del grupo, ni el paciente, ni el grupo de nutrición. El éxito o el no éxito es de absolutamente todos y tenemos que enfrentarlo de esa manera, ¿sí? Y para poder tener éxito en este tipo de procedimientos y no llegar a hacer cirugía revisional, es indispensable la comunicación con los grupos interdisciplinarios, es indispensable tener control adecuado de la información. Lo más importante es la información. Porque si el paciente no cumple con nuestras indicaciones, pues ahí habrá que entrar a valorar la responsabilidad del paciente. Pero lo que nos dicen la gran mayoría de pacientes es que nosotros como médicos o no, como cirujanos o los grupos de trabajo no les dieron la adecuada información de cómo deberían manejar su componente nutricional, extremadamente importante. Creo que nos queda tiempo. Posteriormente miraremos cómo conectarnos. Me gustaría tener una sesión de preguntas y poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias desde Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Clínica Foscal Internacional, Centro Élite, unidad integral especializada en sobrepeso y obesidad, de la cual estamos nosotros en este momento. Y desde la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica en nuestros 15 años, nada más que desearle a la Asociación Colombiana de Nutrición un gran éxito en este evento que están ustedes iniciando hoy. Muchísimas gracias por haberme oído.